Hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles sobre un tema poderoso, el desierto. A veces, en la vida, nos encontramos en momentos difíciles, lugares áridos donde sentimos que estamos solos, sin dirección y sin esperanza. Pero quiero decirles algo, el desierto no es un castigo, sino una preparación. En Éxodo 3 y 4, vemos cómo Dios llamó a Moisés en medio del desierto, cómo lo formó, lo humilló y lo fortaleció para la gran misión de liberar a su pueblo. Dios usó el desierto para hablar con Moisés, para moldear su carácter y enseñarle a confiar plenamente en él. Y así como Dios hizo con Moisés, también puede hacerlo contigo. Si hoy estás atravesando un desierto en tu vida, no temas, porque Dios está contigo. Él tiene un plan, incluso en medio de tus pruebas. Confía, espera y cree, porque el desierto es solo el comienzo de algo grande que Dios quiere hacer en tu vida. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento y admiración al pastor Miguel Núñez por su poderosa enseñanza. Sus palabras, llenas de sabiduría y verdad bíblica, han sido una fuente de aliento y transformación para muchos. Su pasión por la palabra de Dios y su claridad al transmitirla reflejan un corazón dedicado al Señor y a su Iglesia. Cada mensaje nos desafía a crecer en fe, obediencia y confianza en Dios, incluso en medio de las pruebas. Que el Señor siga bendiciendo su ministerio, dándole fuerza, gracia y revelación para seguir guiando a su pueblo. Gracias, Pastor Miguel Núñez, por ser un instrumento fiel en las manos de Dios. Que su enseñanza siga impactando muchas vidas. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento y admiración al Pastor Miguel Núñez por su poderosa enseñanza. Sus palabras, llenas de sabiduría y verdad bíblica, han sido una fuente de aliento y transformación para muchos. Su pasión por la palabra de Dios y su claridad al transmitirla reflejan un corazón dedicado al Señor y a su Iglesia. Cada mensaje nos desafía a crecer en fe, obediencia y confianza en Dios, incluso en medio de las pruebas. Que el Señor siga bendiciendo su ministerio, dándole fuerza, gracia y revelación para seguir guiando a su pueblo. Gracias, Pastor Miguel Núñez, por ser un instrumento fiel en las manos de Dios. Que su enseñanza siga impactando muchas vidas. Hoy, como ustedes saben, hemos comenzado un curso con el título de El desierto, un instrumento purificador. Yo tuve la primera noche porque el pastor Pepe estuvo fuera del país. Él tuvo la segunda participación, pero tuvo que salir del país nuevamente, como algunos de ustedes conocen. Y hoy entonces vamos a estar teniendo la tercera participación. Y una de las cosas que el pastor Pepe me dijo antes de salir fue que lo tomara justamente en Éxodo 3 y 4, que es como la experiencia de Moisés en el desierto antes de sacar al pueblo judío, el pueblo hebreo, al desierto. De manera que en su mente él me dijo, bueno, es como el desierto de Moisés. El desierto de Moisés es la experiencia que Moisés tiene en el desierto antes de que el pueblo de Israel tuviera su propia experiencia en su propio desierto o en el mismo desierto. Y eso es donde queremos tomarlo hoy. Pero antes de leer algo acerca del capítulo 3, yo quiero mencionar algunas cosas acerca del personaje Moisés a manera de introducción. Y el título de esta tercera clase es el desierto, un buen lugar para encontrarse con Dios, porque eso es exactamente lo que le ocurre a Moisés, y es que él tiene un encuentro con ese Dios en ese desierto, un desierto que él conocía como la palma de su mano, ¿verdad? O como su mano por delante y por detrás, donde él tenía 40 años caminando, viendo todos los rincones del desierto y con el cual él estaba sumamente familiarizado. Vamos a repasar rápidamente un poquito algunas cosas de la vida de Moisés. No podemos olvidar que Moisés creció en Egipto y creció, hasta donde nosotros sabemos por la historia, creció aparentemente en una casa de un faraón que no tenía hijos varones por lo menos. Por tanto, él era el heredero natural de esa corona y en ese sentido Moisés fue un príncipe en Egipto por 40 años, donde él era realmente un don importante. El príncipe de la corona, el sucesor de este faraón. 40 años, eso es un buen tiempo.
Y entonces él lamentablemente mata a uno, ¿verdad? Mata a uno de los egipcios que estaba abusando de uno de los hebreos. Al otro día él lo escondió y al otro día alguien descubre o le habla a él justamente lo que había hecho el día anterior, y él descubre que se habían enterado de que esto no fue algo que pasó desapercibido, y él tiene que correr, y ahora él está en el desierto por 40 años, donde él llegó a ser un don nadie. Entonces, de un don importante a un don nadie. Para luego Dios entonces llevarlo de ser un don nadie a un don siervo, donde él iba a estar sirviendo a nuestro Dios. Nosotros no sabemos exactamente los detalles de la vida de Moisés como príncipe, pero si tú te imaginas creciendo desde pequeño en medio de la opulencia y con todos los privilegios del mundo, la tendencia natural del corazón caído a ser muy orgulloso, y quizás lo que salió a relucir el día que Moisés mató a ese egipcio fue justamente un orgullo que se airó. Y yo decía, ¿verdad?, que no hay nada como el desierto o nada como el anonimato para desinflar el orgullo. Cuando tú has sido alguien grande, importante, y pasas a ser alguien completamente desconocido, tu orgullo se había sido inflado anteriormente, es desinflado. Y de una u otra manera es bueno que cada uno de nosotros pase por esa experiencia, porque hasta que eso no ocurra no estamos listos para servir a Dios. Entonces, eso es casi como una materia requisito para nosotros. Cuando Dios se encuentra con Moisés, porque es Dios quien sale a buscarlo, Moisés no solamente que era un don nadie, pero era un fugitivo de la justicia. Y era un fugitivo no confeso. Moisés no había confesado lo que había hecho. Él simplemente se percató de que se había dado a conocer aquello que él hizo, y él salió corriendo. Pero él es un fugitivo no confeso y un fugitivo de la justicia. Eso era un buen momento para Dios comenzar a trabajar en él, porque Moisés sabía lo que él era, sabía de lo que él era capaz, sabía lo que había hecho. Y una de las cosas que tiene que ocurrir frecuentemente en nuestra experiencia del desierto es poder encontrar o poder descubrir quién Dios es, quiénes nosotros somos, porque hasta que eso ocurra, muchas veces nosotros estamos tan impresionados con nosotros mismos y queremos que otros se impresionen. Cuando alguien nos pasa por alto y a nosotros nos molesta, la razón por la que nos está molestando es porque como que yo no le impresioné lo suficiente para que me tomara en cuenta. Entonces nosotros queremos impresionar al otro. No lo decimos con esas palabras, pero es obvio que si tú me pasas por alto y yo me irrito, lo que ha ocurrido es que yo me acabo de percatar que yo no te impresioné para que me tomaras en cuenta. Y eso es una de las cosas que el siervo de Dios necesita aprender, y es que él no debe buscar el impresionar a los hombres, sino que él debe estar impresionado con su Dios. Y la razón por la que los hombres no le impresionan tanto es justamente por la manera como su Dios lo ha impresionado. Las huellas digitales que la imagen de Dios, que la idea o el concepto de Dios que él tiene ha dejado en su memoria son tan grandes, son tan profundas, que prácticamente todo lo demás luce pequeño. Y no hay nada como el desierto para enseñarnos la grandeza de Dios, como vamos a estar descubriendo a lo largo de este curso. A los 80 años Dios comienza a usar a Moisés. Increíble eso. Nosotros siempre pensamos que estamos perdiendo el tiempo. Siempre pensamos que, bueno, ya los años que se fueron para nada sirvieron. Y en este caso han pasado 80 años y ahora es cuando Dios está dispuesto a usar a Moisés. Pero está dispuesto porque ya Dios tiene a una persona que es más madura, una persona que es menos impulsiva, menos agresiva, menos autoconfiado. Porque si hay algo que el desierto te enseña, es que no tiene nada en qué confiar. Imagínate un desierto real. ¿En qué va a confiar? ¿En la arena? ¿En qué va a confiar? ¿En el agua que no tiene? ¿En qué va a confiar? ¿En que va a llover cuando no llueve en el desierto? El desierto te enseña algo, y es que solamente hay una persona en la que tú puedes confiar, y es la persona de Dios. Quien puede darte agua donde no hay, quien puede darte alimento donde no hay, pero te enseña que no puedes confiar en ti mismo. Moisés ahora estaba más preparado, menos agresivo, más maduro, menos autoconfiado.
Moisés no era un hombre impulsivo ya, pero tampoco era un hombre pasivo. Él estaba trabajando para su suegro, y de hecho, el día que Moisés es encontrado por Dios, él también estaba trabajando. Y eso es algo que el siervo de Dios necesita entender. Y no puede pasarse la vida diciendo, estoy esperando en el Señor, estoy esperando en el Señor, estoy esperando en el Señor, y haciendo nada en el Señor. Esperamos en el Señor, pero esperamos activamente en el Señor. Y Moisés se ha encontrado en un momento que él está trabajando para su suegro. Y bajo su suegro él aprendió su misión por 40 años. No es fácil trabajar para el suegro 40 años, pero lo hizo. Y entonces, estando él ahí, en el desierto, Dios llama a Moisés. Pero nota que Dios no llama a Moisés cuando él era grande en Egipto, sino cuando era pequeño en el desierto. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que si yo quiero que Dios me use, yo tengo que reducir de tamaño. Cristo lo dijo, o Juan el Bautista lo dijo de otra manera. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Si yo quiero ser usado por Dios, yo tengo que reducir de tamaño. Y si yo no reduzco de tamaño de manera natural, Dios me lleva al desierto, me aplica una prensa y Él me reduce. Me reduce de tamaño hasta que yo tenga un tamaño usable. Y el desierto no hay ningún otro mejor instrumento que el desierto para darnos nuestra justa medida. Isaías, cuando llegó ahí, dijo, ay de mí que estoy muerto, yo soy un hombre de labios impuros, habito en medio de un pueblo de labios impuros. O vio pequeñito. Habacuc, cuando llegó ahí, dijo, podredumbre entró a mis huesos y mis labios temblaron. Dios sabe cómo reducirnos. Mi esposa me hablaba, no sé si fue, yo creo que fue esta mañana, me hizo un comentario y yo decía, bueno, no te preocupes, que Dios es experto en reducirnos de tamaño. Y esa es la realidad. Eso no es una preocupación que nosotros debiéramos tener hacia otros. Dios se encarga de hacer eso. Ok, entonces habiendo dicho eso, o habiendo hecho esa introducción, vamos a leer una primera porción de Éxodo 3, del 1 al 9. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro. Ahí está Moisés trabajando, te das cuenta que no está pasivo. De Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego. La zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Varias cosas llaman la atención de cuando Moisés fue llamado. En primer lugar, Moisés es llamado en un día común y corriente donde él estaba apacentando ovejas. Moisés no estaba en un retiro espiritual. Nosotros a veces nos ponemos tan espirituales y nosotros secularizamos tanto nuestro trabajo que nosotros pensamos que el lugar donde yo trabajo no es necesariamente un lugar santo para Dios llamarme. La realidad es que para el cristiano no existe, como hemos dicho tantas veces, una vida secular y una vida
cristiana. Toda su vida es sagrada. De tal manera que yo no necesito pasarme las 24 horas del día aquí en este templo hasta que Dios me llame. Dios me puede llamar un día cuando yo estoy trabajando, en medio de mi trabajo, como ocurrió con Moisés. Otra cosa que llama la atención es que Moisés no sale a servir a Dios sin antes tener un encuentro con Dios. Haber recibido a Cristo como Señor y Salvador y tener un encuentro con Dios no es la misma cosa. En un sentido son encuentros, pero no es la misma cosa. Yo puedo nacer de nuevo, fruto de haberle entregado mi vida al Señor, pero un encuentro con Dios que me haya impactado lo suficiente como para que Dios ahora sea mi motor, Dios sea mi pasión, Dios sea mi norte, Dios sea lo único que persigo, eso lamentablemente escasea. Porque nosotros entramos al reino de los cielos, pero como nosotros no hemos tenido un encuentro con Dios, yo no vivo tan impresionado con Dios, y nosotros como que seguimos la vida más o menos común y corriente, seguimos yendo al trabajo, pero no, mi trabajo no, la manera como yo lo hago no cambia. La razón y la motivación por la que yo la hago tampoco cambia. Lo que yo percibo en mi trabajo antes de ser creyente y después de ser creyente como que tampoco cambia. Entonces yo no he sido impresionado por Dios. Cuando yo soy impresionado por Dios, hay una huella tal que yo puedo seguir haciendo el mismo trabajo que venía haciendo, pero yo tengo otra pasión, otra motivación, otro propósito, otro motor, otra cosa que me mueve que es distinto. Moisés tiene un encuentro con Dios antes de servirle a Dios. De tal manera, la razón por la que eso era importante, porque ahora, de ahora en adelante, Moisés sería motivado no por la liberación del pueblo, que era la motivación que Moisés tuvo 40 años antes, quería liberar al pueblo de la opresión. Él quiere hacer eso ahora, nota la diferencia. Moisés quiere hacer la misma cosa, pero ahora él va a ser un hombre motivado por la presencia de Dios. Y eso es exactamente lo que Moisés le dice en un momento dado, cuando el pueblo peca y Dios no quiere seguir con el pueblo, y Dios le dice a Moisés, Moisés, yo de aquí en adelante no sigo con el pueblo, porque si sigo con el pueblo, en medio de su pecado lo voy a destruir, de manera que yo voy a enviar un ángel contigo. Y Moisés le dice, así no. Si tú no vas con nosotros, mejor no vamos. Tú ni siquiera me has dicho quién es ese ángel y su nombre. Yo no sé quién es. A quien yo conozco es a Dios, no al ángel. Y si tú no vas, yo no quiero ir. Te das cuenta que Moisés es un hombre ahora motivado por la presencia de Dios. Eso fue algo significativo. Es como que Dios nos diga a nosotros, bueno, Ivy, de mañana adelante yo voy a enviar un ángel. Estamos hablando de un ángel verdadero. Y que nosotros digamos, no, así no, Dios, porque yo nunca he estado siguiendo ángeles, yo te estoy siguiendo a ti. Dios tiene que impresionarnos hasta que nosotros seamos hombres y mujeres movidos por la presencia de Dios. Y para Moisés eso era importante, porque Moisés tenía una historia de 40 años simplemente atendiendo a ovejas. Y ustedes saben, bueno, no sé si lo sabe, que las ovejas son muy tercas y no son muy inteligentes. Ellas lucen muy bonitas, sobre todo con tan chiquitas, pero nada más son bonitas. La razón por la que Dios nos llama ovejas no es porque somos tan sabios, sino justamente porque somos tan como ellas, tercos y poco sabios, y nos perdemos fácil. Bueno, Moisés tenía 40 años haciendo eso, pero Moisés no se va a sentir acomplejado ya, porque él ha sido impactado por Dios. Moisés tiene una historia de un criminal, un asesino, no confeso, pero ahora él no va a ser movido o no va a continuar su vida acomplejado por su pasado, sino que él va a ser un hombre motivado por la presencia de Dios. Algunos de nosotros tenemos pasados que nos pesan y pensamos, bueno, ya yo no puedo, porque imagínate yo con mi pasado. Si tú eres un hombre o una mujer impactada por la presencia de Dios, motivada a caminar por la presencia de Dios, tu pasado no te va a pesar, tu trabajo no te va a pesar,
tú tienes otro motor. Y ese motor se llama la presencia de Dios. Eso es lo que Dios está tratando de crear con Moisés. Entonces, en el primer encuentro que Moisés tiene, Dios le dice, Moisés está impresionado con esta zarza, acabamos de leerla, que está ardiendo y que no se consume. No sé cuántos de ustedes han tratado de visualizar eso, pero imagínate un arbusto verde, ¿verdad? Ahí en medio del desierto, con un fuego, y resulta que el arbusto continúa siendo verde. No hay nada marrón, las ramas no se están quemando, hay un fuego ahí adentro, pero las ramas no se queman y no cambia de color. Es más o menos eso lo que Moisés está experimentando. Eso le llama la atención a cualquiera. Es posible que le haya visto fuego antes, porque cuando las temperaturas suben mucho en el desierto y hay mucha sequedad, a veces hay fuegos espontáneos que ocurren. Eso ocurre en Estados Unidos todos los años en algunas regiones también. Entonces es posible que le haya visto el fuego. Lo que él nunca había visto era un arbusto que se quema pero no se quema. Arde pero no se quema. Entonces él trata de acercarse para ver qué es. Y en ese encuentro que él tiene con Dios, Dios está tratando de crear una impresión. Y lo primero que Dios hace es que ya lo llama por su nombre, Moisés, Moisés. Yo nunca he oído la voz de Dios ni estoy esperando oír, excepto cuando leo la Biblia en voz alta. Pero yo imagino que la voz de Dios solamente audible debe ser algo impresionante. Eso está creando una impresión en Moisés. Y lo próximo es, no sigas. Imagínate eso. Quítate las sandalias. ¿Por? El terreno donde tú estás es terreno santo. Al día de hoy, ningún teólogo tiene claro, porque no está explicado, por qué Dios le mandó a quitar las sandalias. De manera que lo que hacemos es que especulamos un poco qué pudo haber sido. Bueno, entre otras cosas, el terreno es santo porque Dios se ha hecho presente y quizás Dios estaba tratando de comunicarle a Moisés de una manera que él pudiera recordar y visible. Cuando Dios está presente, las cosas no son iguales. Y en la antigüedad, los esclavos andaban descalzos, no usaban sandalias. Quizá Dios le está tratando de comunicar, la posición que tú vas a ocupar conmigo es una de siervo, como si fuera de esclavo, excepto que yo no soy el amo brutal que se conocía en aquella época. Quítate la sandalia. Quizá eso era parte de lo que Dios estaba tratando de comunicar, es que cuando tú me vas a servir hay cosas de las que tú tienes que deshacerte. Eso es una buena enseñanza para nosotros. Si yo quiero servir al Señor, yo no puedo tratar de hacer eso con todo el bagaje que yo traigo de atrás. Yo tengo que deshacerme de cosas, de hábitos pecaminosos, de forma de pensar, forma de hacer las cosas, de manipulaciones que usaban, formas de trato. Formas de tratar de una manera menospreciada a aquellos que están por debajo de mí. Tenemos que desatarnos o deshacernos de las sandalias. Y entonces ahora, en ese encuentro que Dios tiene con Moisés, como vamos a estar viendo, Dios no simplemente se encuentra con él, sino que Dios le hace ver su carácter. Porque lo que a nosotros nos impacta de Dios, obviamente como no lo estamos viendo con los ojos del cuerpo, lo que nos impacta es cuando a través de la historia bíblica nosotros podemos ver con los ojos del alma el carácter de Dios y podemos decir, wow. Y tú puedes ver alguna de esas cosas. En el versículo 7 que leímos, del capítulo 3, escucha lo que dice. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Dios, antes de pedirle a Moisés que le sirviera, le deja ver, Moisés, yo soy un Dios de misericordia. Yo he oído, yo he visto el sufrimiento de mi pueblo, le llama como pueblo suyo. Yo he oído su clamor y yo no soy ignorante de su sufrimiento. Para Moisés eso era importante. Para nosotros eso es importante cuando estamos en el desierto, porque algunos de nosotros estamos en el desierto y a veces comenzamos a dudar de la bonanza de Dios. Y yo quiero decirte esta noche
Dios está consciente de tu dolor y de tu sufrimiento. Cuando tú oras en medio de tu dolor y de tu sufrimiento, Dios está escuchando tu clamor. Él no le está pasando por alto. Él va a responder. ¿Cómo? No lo sé, pero Él va a responderte. Y Dios está mostrando el carácter a Moisés. Oye, ¿qué más Dios dice en el versículo 8? Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos y todo lo demás feos. Nota lo que Dios está diciendo. Moisés, ustedes están en Gosén, en un área de Egipto. Se van para el desierto. Pero el desierto no es el destino final. El desierto es simplemente el camino al destino final. Donde yo lo estoy llevando es a una tierra donde abunda la leche y la miel. Y de esa misma manera la palabra nos llama peregrinos y extranjeros, y nosotros a veces nos sentimos que estamos caminando como en un desierto en este mundo, pero yo quiero recordarte esta noche, este no es nuestro destino final. Dios nos está llevando a través de este camino a un lugar donde abunda la leche y la miel o sus riquezas en gloria. Donde hay en su presencia plenitud de gozo y a su diestra deleites para siempre. No pierdas de vista que el desierto es temporal, que el desierto es un camino para llegar a casa, es un camino a un lugar de reposo. Donde ellos iban, a la tierra prometida, es la representación de donde nosotros vamos, literalmente. El pueblo judío lo sacaron de Egipto, que representa nuestro tiempo de pecado y de esclavitud. Nosotros estamos transitando por aquí como transitó el pueblo por 40 años. Y la tierra prometida era un lugar donde Dios pudiera tener comunión con su pueblo. Y mi tierra prometida es la presencia de Dios, donde Él va a tener comunión conmigo y contigo permanentemente. Escucha el próximo versículo, versículo 9. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios es un juez, un Dios de justicia. Yo he visto la injusticia de los egipcios. Yo he visto la opresión. Yo voy a hacer algo. No te preocupes, Moisés. Es el versículo 9. Un par de versículos más abajo. Antes de Dios, decirle a Moisés, ve. Oye lo que Dios le dice a Moisés. Ciertamente yo estaré contigo. Dios le promete la presencia suya a Moisés antes de enviarlo. Antes de Dios enviarte, Dios no solamente te ha prometido su presencia, si eres un hijo de Dios, que sería la única forma como Él te podría enviar, Dios ha puesto su presencia dentro de ti. De manera que no es simplemente una promesa ahora, es una presencia real, permanente en mi interior. Yo no debo jamás dudar si Dios está conmigo o no, si soy su hijo, porque Él mora dentro de mí. En la antigüedad, Dios hacía promesas como esta: yo estaré contigo. En el presente, Él no tiene que decirme eso, porque no es simplemente que Él va a ir conmigo, Él mora conmigo. Y ahí es donde está mi paz, mi certidumbre de que Él nunca me dejará, me desamparará, no porque Él mora conmigo. Y Él mora conmigo de manera permanente. Dios, no llegamos ahí todavía, pero vamos a adelantarnos un poquito. Dios le revela a Moisés su nombre. Porque Moisés pregunta, y si cuando yo llegue allá me preguntan que cuál es el nombre del Dios que me envía, ¿qué le digo? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante, pero en esencia Dios le estaba diciendo a Moisés, yo soy el Dios autosuficiente. Eso es importante porque si tú no necesitas de nada ni de nadie para sostenerte en el tiempo, entonces yo creo que tú me puedes sostener a mí en el desierto. Porque en el desierto no hay nada ni nadie. Entonces es importante que el nombre tuyo,
como que te defina como un Dios que no necesita ni agua, ni comida, ni descanso, ni nada similar, ni ayuda, ni consejo. Es un Dios que existe por sí mismo y que Él existe por lo que Él es. Entonces, si tú eres capaz de autoexistir, tú probablemente me puedes mantener en el desierto de la misma manera. Y si tú estás en el desierto, yo quiero decirte que el Dios autoexistente, que no depende de nada ni de nadie, no requiere de nada de lo que quizá tú estás esperando que te llegue o de lo que te estás quejando que no te ha llegado. No necesita de nada de eso para sostenerte. No esperes eso. Espera a Dios. Él sabe lo que tú necesitas. Dios le muestra su fidelidad. Escucha lo que dice. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo: ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto, y he dicho: os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del ferezeo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Otra vez Él está diciendo la misma cosa. Dios está en el hábito de repetir las cosas. Acabamos de leer eso mismo, que Él lo iba a sacar a esa tierra en otro versículo anterior. ¿Por qué lo está repitiendo? Bueno, no sabemos exactamente la intencionalidad, pero Dios sabe que a nosotros se nos olvidan las cosas. Y Él las repite. Entonces, cuando tú regreses, dile que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La fidelidad de Dios. Los patriarcas dejaron de existir hace 400 años. Yo soy el Dios de ellos. El Dios que todavía se está acordando de lo que yo juré a ellos más de 400 años atrás. Ese es el mismo Dios que ha regresado para libertarlos. Dios muestra la provisión a un Dios proveedor. Escucha lo que dice en los versículos 21 y 22. Y daré a este pueblo la gracia ante los ojos de los egipcios. Y sucederá que cuando os vayáis no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina, a la que vive en su casa, objetos de plata, objetos de oro y vestido, y los pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios. Dios le está mandando al desierto, pero no le está mandando con las manos vacías. ¿Cuál sería el chance de que esclavos que sostenían toda la economía de Egipto dijeran: nos vamos mañana, y que el pueblo dijera: aquí están mis objetos de plata, de oro y mis vestidos, váyanse? ¿Cuál sería el chance de eso? 0. A menos que la gracia de Dios los mueva a ellos a hacer eso. Esa es una de mis peticiones más frecuentes cuando yo tengo que lidiar con cualquier tipo de personas, que puede ser desde una consejería donde yo le digo: Señor, que tu gracia mueva a esta persona a escuchar lo que tengo que decirle, o que tu gracia mueva mis palabras de tal manera que ellas salgan de una forma que el otro la escuche y lo cambie. O: Señor, yo tengo una diligencia que hacer. Tú sabes que en este país todo da trabajo. Pon gracia en esa persona para que responda a esta petición. Y esa es una de mis peticiones más frecuentes. Yo no me inventé eso, yo lo vi en la Biblia. Y es que cuando la gracia de Dios está de tu lado, el otro responde a ti con gracia. Yo pudiera hacerte una lista enorme de situaciones donde yo mismo me he dicho: ¿y eso de dónde vino? Y yo luego tengo que decirme: la gracia de Dios. Literalmente los contactos y los favores y la gentileza y la amabilidad con que mucha gente de mucho nombre nos ha tratado fuera de aquí, nos ha abierto las puertas una y otra vez, y yo lo recuerdo y lo recuerdo ahora otra vez. No se le atribuimos a nada de lo que somos y a nada de lo que hemos hecho, sino que Dios ha puesto gracia en ellos. Y al poner gracia en ellos, el trato que se ha devuelto ha sido inesperado.
Y eso es una de las cosas que tú necesitas aprender en el desierto, y es que la gracia de Dios es capaz de suplir lo que tú no esperabas. Y este pueblo se fue tan bien provisto. ¿Tú sabes qué pasó? Que cuando iban a hacer el tabernáculo, lo que se hizo fue una ofrenda voluntaria de todo el pueblo, pero está en el desierto. O sea, en el desierto ellos no han cosechado nada más, ellos no han podido, no tienen agricultura, no tienen dónde hacer tejido. Ellos van a aportar cada cual lo que pueden aportar para hacer el tabernáculo. Y resulta que Moisés dijo en un momento dado, ya no traigan más, que ya hay demasiadas cosas. ¿De dónde vinieron? De Egipto, de las cosas que a ellos le dieron. ¿Y cómo se la dieron? Porque la gracia de Dios así lo produjo. Yo necesito conocer su gracia. Moisés entonces está en esta zarza ardiente. Esta zarza ardiente es un milagro físico, pero apunta a una realidad espiritual que yo necesito conocer, y yo necesito también, y cada uno de ustedes necesita, cuando Dios trabaja en mi vida, cuando Dios hace cosas en el desierto, yo no me puedo quedar simplemente en la parte física de lo que ocurrió. Yo tengo que descubrir la enseñanza espiritual detrás de eso que ocurrió. Porque de lo contrario, yo continuamente voy a decir cosas como esta. Por suerte que vino alguien y me ayudó. Por suerte. Por suerte que yo no andaba con los niños. Por suerte. Por suerte, mira que yo salí más tarde de la cuenta ese día, porque si hubiese salido, si usted se queda en la descripción de los hechos, usted va a perder de vista todo el tiempo la mano orquestadora y la provisión de Dios para esos momentos. Entonces aquí hay una zarza ardiendo. Moisés pudo haber dicho, eso fue un milagro, que solamente Dios puede quemar una zarza y no consumirla. Suponte que Moisés hubiera dicho eso. Él hubiera dicho verdad y hubiera dicho algo sobrenatural, pero él hubiese pasado por alto muchas cosas. Número uno, si Dios prendió este fuego en medio del arbusto y el arbusto no se quema, pues Dios controla la naturaleza. Porque el fuego vino de la nada. Y número dos, el arbusto, que es parte de la naturaleza, tampoco se quema. Eso es importante cuando tú vayas a estar en el desierto, porque en el desierto donde no hay nada, el Dios que controla la naturaleza puede hacer que la naturaleza cambie a tu favor. Y de repente, en el desierto las rocas dan agua, el cielo no llueve agua, pero llueve maná. Y este fuego que hoy no consumía la zarza, se prendía de noche y le daba luz. Es importante que Moisés conozca al Dios que controla la naturaleza, y tú también. En cosas tan banales como el día que tú tengas una actividad al aire libre en tu casa y llueva, recuerda que esa lluvia la envió el Dios que controla la lluvia. No te aires, no te moleste, porque el Dios que controla la naturaleza sabía que tú tenías un evento ese día y te lo hizo mojar. Nosotros tenemos un patio en la casa de nosotros y el 100% de las veces que yo he organizado algo afuera ha llovido. Yo no sé qué Dios está tratando de enseñarme, pero yo aprendí que no haga cosas afuera. Porque el 100% de las veces ha llovido. Pero yo recuerdo siempre, Dios controla la lluvia. El fuego, la llama que está ahí presente, no sé si tú prestaste atención, pero dice que Dios habló desde el arbusto. De manera que esto que está aquí, es un arbusto que está ardiendo. Si Dios está hablando desde aquí, eso que está aquí representa a Dios. Y como Dios no es simplemente una llama y Dios no es un arbusto, ese fuego representa lo que Dios es. No lo que es, representa lo que Dios es. Hay una luz, hay una brillantez. Bueno, Dios es descrito de esa manera en su palabra, su gloria es descrita en esa manera, su poder es descrito, Dios es descrito como un fuego consumidor. Esas son cosas que revelan a Dios. A Dios le dice, ¿verdad?, de el arbusto que Él
Bueno, Moisés le habla, no te acerques, el terreno que está pisando es terreno santo, pero resulta que de nuevo el arbusto no se está consumiendo. Cuando Dios revela su nombre, no le dice yo fui, yo era, yo seré, sino yo soy, hablando de ese presente eterno que él vive. El arbusto no se está consumiendo, de manera que hay como un presente eterno ahora en el arbusto, porque el arbusto era una cosa antes, ahora hay fuego y sigue siendo la misma cosa. Cuando el fuego se apague, seguirá siendo la misma cosa. Ahí hay una representación del Dios que no cambia, del Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, y su autoexistencia, como ya mencionamos, en su mismo nombre. Moisés va a descubrir quién él es, porque van a surgir en un momento preguntas y dudas y demás. Pero antes que Moisés descubriera quién él es, Dios le muestra quién él es. Y realmente yo no puedo descubrir bien quién yo soy hasta que yo no conozco bien quién Dios es. La razón por la que muchos de nosotros todavía tenemos opiniones agrandadas de nosotros mismos es porque todavía no hemos conocido a Dios por lo que realmente es. Una vez yo conozco a Dios por lo que es, hasta donde humanamente, ¿verdad?, uno puede ver en cada momento, yo comienzo a entender mejor lo que yo soy. Una vez yo veo a Dios por lo que es, yo comienzo a ver de lo que yo soy capaz. Hasta entonces, yo tengo ideas agrandadas de mí mismo. Entonces Moisés, él va a aprender quién él es, pero él vio primero quién Dios era. Dios está ahí en la zarza, representada por la zarza ardiente. En cierta manera, de manera temporal, eso que está ahí es el templo de Dios. Porque donde Dios habita, eso pasa a ser su templo, por lo menos en ese caso de manera temporal. Una de las cosas que Moisés está aprendiendo es que los caminos de Dios son santos. Moisés, el terreno, la tierra, la arena común y corriente que tú conocías, donde tú has pisado, por donde tú has pasado, no luce distinta, sigue siendo la arena blanca, pero hay algo distinto acerca de ella. Es que como yo me hice presente, esto es terreno santo, tú estás entrando en una nueva relación conmigo, tú tienes que entender que mis caminos son caminos de santidad. No te acerques aquí. Hay una separación. Dios me invita por un lado. Hay paradojas en la Biblia todo el tiempo donde yo tengo que morir para vivir. Eso es como una paradoja, porque ¿cómo es que voy a morir para luego vivir? Tengo que vaciarme para llenarme. Bueno, en este caso hay una paradoja también donde Dios me dice, ven y acércate con confianza al trono de la gracia. Y al mismo tiempo hay un cierto temor reverente que Dios me enseña para que yo siempre pueda distinguir entre lo extraordinario que Él es, lo ordinario que yo soy. Y este es un buen encuentro para que Moisés aprenda eso, porque lo primero que Dios le dice cuando Él viene a acercarse, dice, hey, Moisés, ya no te acerques más, número uno. Número dos, quítate las sandalias. Moisés tiene un recordatorio claro. No somos iguales. Yo quiero ser tu Dios, pero recuérdate que soy tu Dios. Yo quiero ser tu Padre, pero al mismo tiempo yo soy tu Dios. Y el texto dice en Éxodo 3:6 que Moisés cubrió su rostro por temor de mirar a Dios. Dios nunca le dijo a Moisés, cúbrete el rostro. Dios nunca le dijo a Moisés, cuando te vayas a acercar a mí, cúbrete, no me vea. Moisés supo intuitivamente qué hacer cuando se acercó a esto que representaba a Dios. Y de esa misma manera, nosotros, si realmente tenemos encuentros con Dios, nosotros vamos a ver de qué forma reverente comportarnos. Esas maneras chabacanas a veces de nosotros ser, lo hacemos, pero no puedo pensar que lo estamos haciendo en presencia de Dios, porque esa no es la forma como reaccionamos a la presencia de Dios. Cuando digo la presencia de Dios, sabemos que Dios es omnipresente, pero hay esos momentos especiales donde Dios se manifiesta, donde yo inmediatamente entiendo y respondo con lágrimas, o respondo arrodillándome, o respondo en adoración, o respondo abriendo mis brazos, etcétera, etcétera. Pero yo inmediatamente sé, intuitivamente sé cómo responder.
¿Cuál es tu nombre? Si me preguntan quién eres, Dios le dio un nombre que al día de hoy nosotros no sabemos realmente cuál es. La gente habla de Jehová, pero eso es una construcción de un nombre, porque en el hebreo básicamente Dios le dio 4 letras, Y, H, W, H. No sabemos cómo eso se pronuncia. Eventualmente, en los años 900 de nuestra era, cuando los masoretas trataron de preservar la pronunciación del hebreo, porque se estaba perdiendo, ellos crearon una traducción del Antiguo Testamento, donde dejaron las consonantes tal cual para que no se perdiera lo que decía el texto original, y arriba, en letra chiquitica, le pusieron las vocales para que se supiera cómo se pronunciarían las palabras. Pero cuando llegaron a esta palabra, no sabían qué vocales ponerle. Y entonces tomaron las vocales del nombre Adonai y se la pusieron ahí arriba, a esas letras, y esa es la pronunciación Yahweh o Jehová en el español, pero eso no es su nombre. Dios nunca dijo que él se llamaba Jehová, nunca dijo que él se llamaba Yahweh. Él dijo que se llamaba, como está escrito, con 4 letras. ¿Cómo se pronuncia eso? Yo no sé. Traducido de una raíz verbal en el hebreo que significa to be, ser. Y de ahí que ha sido traducido al español yo soy, o yo soy el que soy. Algo así como el autoexistente, el que siempre ha existido, el que no se originó debido a ninguna causa en particular. Continuamos. Yo decía que antes de Moisés llegarse a conocer quién era, él conoció quién Dios era. Mira cómo Calvino lo decía para que podamos entender algunas cosas. Casi toda la sabiduría que poseemos, quiero decir, sabiduría veraz y sólida, consiste de 2 partes: mi conocimiento de Dios y de nosotros. Es cierto que el hombre nunca alcanza el verdadero conocimiento de sí mismo, a menos, esta es la condicionante para yo tener verdadero conocimiento de mí mismo, a menos que contemple primero el rostro de Dios y luego descienda a mirarse a sí mismo y a escrutinizarse. Calvino decía, hay una sabiduría humana, esa sabiduría humana depende de que yo haya conocido a Dios y de que yo me haya conocido a mí mismo. Pero realmente yo no llego a conocerme a mí mismo hasta que yo no haya contemplado el rostro de Dios y luego de haberlo contemplado, yo pueda descender y comenzar a escrutinizarme, a hacer introspección. Vamos a ilustrar eso con un evento del Antiguo Testamento al cual ya yo aludí. Isaías, hasta donde sabemos, probablemente era el profeta más recto de Israel, o el hombre más recto en su momento. Él no se conoce. Él no se conoce, a pesar de que era probablemente el hombre más recto en Israel, porque no se ha encontrado con Dios. Entonces él tiene un encuentro con Dios donde él lo ve alto y sublime, y las orlas sus orlas llenaban el templo. Entonces ahora él contempla a Dios y lo ve alto y sublime, y oye a estos serafines cantando santo, santo, santo. Él está contemplando a Dios. Ahora él se ve y ahora él entiende quién él es, y él dice, ay de mí, pues yo estoy muerto, soy un hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros. Hasta ese momento, él no sabía quién él era. Él probablemente se consideraba muy santurrón, apegado a la ley. Y de esa misma manera, Pedro no sabía quién él era hasta que él ve a Cristo resucitado. Hasta momentos antes, Pedro pensaba, yo nunca te voy a negar. Imposible. Esto te puede negar, pero no yo. Porque él no había contemplado a Cristo como realmente él es, glorificado. Entonces Pedro cae, Cristo muere, Cristo resucita, Cristo se le aparece. Ahora Pedro sabe. Ahora Pedro sabe quién él es. Él sabe lo pecaminoso que es, de lo que él es capaz,
porque él ha visto a Dios. Y como nosotros no estamos esperando ver a Dios como Isaías lo vio, donde yo puedo ver a Dios es aquí, en su palabra. Y hasta que yo no descubra bien a Dios en su palabra, yo realmente no sé de lo que yo soy capaz. Yo no sé cuánto orgullo yo tengo. Yo no sé cuánto yo me sobredimensiono. Yo no sé cuánto yo manipulo. Yo no sé cuánto yo controlo. Yo no sé cuánto yo me autoengaño. Nada de eso. Porque hasta que yo no conozca a Dios y luego descienda y diga, ok, ¿qué es lo que soy? Yo no sé lo que soy. Esa es la realidad. Job, por igual. Ciertamente Dios dijo, humanamente hablando, Job era un hombre intachable y probablemente Job se consideraba algo así. Job dijo que él tenía integridad y él la iba a defender delante de Dios, pero cuando Dios se le aparece, Job se pone la mano en la boca y dice, yo de oída te conocía, mis ojos ahora te han visto, yo me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Quién era yo que estaba hablando insensateces? Job se acaba de descubrir, Job se acaba de dar cuenta quién él es. Y no hay nada como el desierto para yo descubrir quién yo soy. El desierto me quita la sábana y me descubre y dice, wow, mira quién eres. Créame porque a mí me descubrieron en el desierto. Y a usted también. El desierto, una de las cosas que hace que pone de manifiesto nuestras dudas, nuestros temores, nuestras inseguridades. Mira a Moisés cómo reveló esas inseguridades. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? No, Moisés, yo sé que tú no eres nadie. Pero tú no eres el que está yendo, soy yo que estoy enviando. Pero Moisés, y probablemente tú y yo hubiéramos respondido igual, está poniendo de manifiesto su duda, su temor. Ok, quizá Dios le respondió eso, entonces Moisés sigue con preguntas y, ok, voy a ir. Y si yo voy y me preguntan tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Moisés sigue con preguntas, porque eso es como nosotros hacemos. Cuando nosotros tenemos dudas, nosotros tenemos muchas preguntas. Uno lo ve a veces como médico con ciertos pacientes. Tú le dices, mira, tú tienes que tomar esta medicina. Y ya con eso se me va a quitar. Sí, se te va a quitar. Y esa medicina no tiene efectos colaterales. Bueno, pudiera tener, pero en general es bien tolerada. Y no hay otra medicina que se pueda tomar. Bueno, hay otra medicina, pero realmente esta es la que te conviene. ¿Y por qué me conviene esta medicina? Yo he tenido gente así más de una vez y tú estás como, ¡oh! Pero al final, lo que la persona está poniendo de manifiesto son sus temores acerca de este diagnóstico que tú le estás dando. Y si no me creen, ni escuchan mi voz, ya me diste el nombre, ¿verdad? En 3:13 me diste el nombre. Yo soy el que soy. Pero ¿y si yo voy y no me creen? Nuestras dudas surgen cuando nuestros pensamientos comienzan con nosotros. ¿Quién soy yo? Comencé conmigo. Si hubiera comenzado con Dios, yo sé quién eres tú, mis dudas se calman. Y si no me creen, ahí estoy yo otra vez. Si no me creen, ahí estoy yo. Cada vez que yo comienzo conmigo, y sobre todo en el desierto, yo me lleno de dudas y de inseguridades. Yo tengo que comenzar con Dios, quien es mi Dios, mi suplidor, mi sustento, mi refugio, mi fortaleza, mi provisión. Las instrucciones de Dios para Moisés. Ve y reúna a los ancianos de Israel y diles. Instrucción número 1. Número 2. Tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis. Dios tiene instrucciones para los judíos y tiene instrucciones para los gentiles. Ve y reúne a los ancianos y diles, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob te está enviando. Y ahora ve con los ancianos de Israel. Después que yo lo convenza a ellos, ahora tú tienes otra función. Entonces ahora ve ahora al rey de los egipcios o al rey de Egipto y le diréis, bla, bla, bla. Escucha lo que Dios le dice a Moisés. Pues Moisés está preocupado por si no me escuchan a mí. Él está comenzando con él. Pero Dios le da garantía, le dice, ellos escucharán tu voz.
Pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón y entonces él no se va a resistir. Pero yo voy a hacer grandes portentos. Yo estoy tratando de resumir algunas de las cosas que están aquí porque no tenemos el texto. Yo voy a hacer grandes portentos y después de esto os dejará ir en 3:20. 3:21. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Dios, antes de enviarlo, le hace promesas a a Moisés. Le hace promesa y le da garantías. Número 1, yo voy a escuchar tu voz. Número 2, yo voy a hacer prodigios y los prodigios lo van a convencer y te van a dejar ir. Y número 3, cuando tú te vayas, no te voy a ir con la mano vacía porque yo daré gracia a este pueblo. Nota como Dios dice, yo voy a hacer cosas tan terribles, las cuales fueron, pero que ellos se amedrentarán y te darán sus objetos de plata y de oro. Eso no es lo que Él dice, sino yo voy a poner gracia en ellos para que te den lo que tú no tienes. Ahora, en el desierto, una de las cosas que ocurren es que como yo comienzo a descubrir quién yo soy y lo que soy capaz, Dios me va llevando de mis dudas y temores y mentiras que me había autocreído, me va llevando a la veracidad. Y el desierto me hace honesto. Nosotros no admitimos nuestros temores e inseguridades, entonces lo que hacemos es que cuestionamos al otro. Eso es uno de nuestros problemas. Es que en medio de nuestros temores e inseguridades, lo que la integridad requeriría sería decir, ¿tú sabes cuál es? Que yo tengo temor. Pues nosotros usualmente no hacemos eso. Nosotros no nos admitimos los temores y las inseguridades y acusamos al otro en vez de hacer la admisión que nos toca hacer. Vamos a verlo en Moisés. Moisés no está admitiendo ahora mismo sus inseguridades, sus inquietudes. Entonces él comienza con preguntas. ¿Y cuál es tu nombre? Y si ellos no me creen, ¿cuál es tu nombre? Tú no me has dicho tu nombre, o sea, tú tienes un problema porque ahora tú no me has dicho exactamente quién eres. Luego que Dios le da el nombre, ahora el problema lo tienen los judíos que no me van a creer. Y si ellos no me creen, el desplazo de la culpa, cuando en realidad yo lo que tengo es temores. Y el desierto me lleva a confesar mi debilidad y a serme honesto conmigo mismo y con los demás. Escucha a Moisés ahora, finalmente, cuando Dios le dice, ve. 4 veces Dios le dice, ve donde los judíos, ve donde los egipcios, ve. Después de eso, ya Moisés no tiene más preguntas, se le acabaron las preguntas. Ahora Moisés, como se le acabaron las preguntas, ha sido empujado a un rincón donde él tiene que ser honesto consigo mismo y con Dios, y entonces sale la verdad. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés, si comenzabas ahí, hubiésemos acabado hace tiempo. Si en vez de estarme preguntando el nombre, en vez de estarme preguntando, y si no me creen, si me hubiera dicho del principio, ¿sabes qué, Dios? Yo tengo miedo, tengo temor, porque yo no sé hablar. Y no sabemos exactamente lo que Moisés quiso decir con eso, si era que te era tartamudo, como algunos han especulado, si tenía un frenillo, si era simplemente tímido, si después de 40 años hablando con ovejas se le había olvidado un poco cómo hablar. No sabemos, pero Moisés tiene miedo. Entonces hay que tener que comenzar. Por ejemplo, nos hacen una oferta de trabajo y nosotros, porque nunca hemos estado en ese trabajo, comenzamos. No, pero lo que pasa es que me han dicho que ese jefe no es fácil. No, lo que pasa es que ahí que se trabaja mucho. Y tenemos una serie de cosas. Cuando al final del camino, muchas veces, ¿sabe qué? Yo tengo miedo. ¿Por qué? Bueno, es un trabajo nuevo, no lo domino. La verdad que no tengo una relación con ese jefe. Yo tenía un jefe de 20 años quien tenía una relación. Entonces tú vas donde Dios y te humilla y le dices, Señor, ¿sabe qué? Tengo miedo, tengo temor. Tengo temor de esto, tengo temor de aquello, pero yo necesito tu compañía, yo necesito tu
tu valor. Yo necesito de hecho sentir tu amor perfecto, porque tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y yo estoy en pavor. Nosotros somos tan tales que una cosa es que tú quieras adornar la historia a otro, pero adornarle la historia a Dios. Y nosotros le doramos la píldora a Dios. ¿Sí o no? Sí. Creemos nosotros que le doramos la píldora, porque Dios sabe que realmente cuál es la realidad. La respuesta de Dios a mis temores no es tanto una de, pero mi hijo, ¿cómo va a pensar así? Es un poco emocional que nosotros hacemos con nuestros hijos, pero la respuesta de Dios a nuestros temores es: yo soy el Dios soberano, tú lo sabes, confía en mi soberanía. Escucha la respuesta de Dios cuando Moisés sale con esto. Y el Señor le dijo, Moisés dice que él no sabe hablar. Dios le dice, Moisés, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Eso es soberanía, eso es lo que Dios le dice. Dice Moisés, la respuesta a tus temores es el reconocimiento de mi soberanía. ¿Tú has visto alguna vez a un sordo? Yo lo hice. ¿Tú has visto a un mudo alguna vez? Yo lo hice. ¿Tú has visto alguna vez a un ciego? Yo lo hice. Entonces, si yo los hago, no me venga a decir que tu problema es el hablar. Pero Moisés todavía no está curado. Como todavía no está curado, Moisés sigue. Pero él dijo, uno pensaría que después que Dios dice algo como eso, como que ya se acabó. No, pero él dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Pero en realidad lo que está diciendo es, envíalo por medio de cualquier otro menos yo. Escucha a Dios ahora. Entonces se encendió la ira de Dios contra Moisés. Claro, porque tenemos un rato aquí hablando y siempre tiene una excusa nueva. ¿Cuál es mi nombre? Que si no me creen, que qué les digo, que ahora tú no sabes cómo, tú no sabes hablar. Ya te dije que yo hago al ciego, al mudo, al sordo, y ahora me dice que envía a otro. Escucha lo que Dios dice. Se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. Y además de aquí, él sale a recibirte. Al verte, se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que habéis de decir. Moisés, ya yo te dije quién yo soy. ¿No viste el arbusto ardiendo y no se quemaba? Te dije, ve, te voy a dar un ayudante, te voy a dar a Aarón. Al final, Moisés fue que hizo toda la conversación, la tuvo Moisés. Pero él le dice, tu hermano habla muy bien y tú le hablarás y pondrás la palabra en su boca y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que habéis de decir. Mi problema no debe ser el temor. No es que no he experimentado temor, no es que no lo voy a experimentar mañana, pero eso no debe ser mi problema. Mi problema debe ser el poder confiar mi temor al Señor. Pero para confiarle mi temor al Señor yo tengo que confesárselo. Yo recuerdo cuando yo comencé a predicar, vivía en Estados Unidos todavía, llegaba al púlpito claro con ansiedad porque yo estaba comenzando a predicar. Y un día yo escuché a R.C. Sproul que le preguntaron, contaba él la historia, que si él se ponía nervioso al predicar o hablar, y él dijo que sí, que a veces él tenía sueño de que salía en ropa interior a predicar y cosas de ese tipo. Y yo pensé, bueno, si R.C. Sproul se atreve a confesar eso, pues entonces yo me voy a atrever a confesar eso. Me tocaba predicar el próximo domingo en la iglesia y yo estaba nervioso, estaba ansioso, estaba tembloroso. Y le dije a la congregación, hermanos, yo tengo algo que confesarle antes de comenzar a predicar. Yo estoy sumamente nervioso y me tiemblan las piernas. En ese momento se fue todo ansiedad. Y yo creo que se fue toda ansiedad porque Dios dijo, ok, te llevé donde tú tenías que llegar. Y es humillarte y confesar tu insuficiencia para que yo sea tu suficiencia. Y si hay algo que el desierto hace en mí, es llevarme a ver y luego a confesar mi insuficiencia.
Porque hasta que yo no vea y confiese mi insuficiencia, Dios no puede ser mi suficiencia. Porque hasta ese momento yo soy mi suficiencia. Y muchas veces quiero ser la suficiencia de los otros también. Y Dios dice, tú no tienes para ti, tú no tienes cambio para ti, mucho menos para darle a otro. Yo soy tu suficiencia. El problema de mis temores es que me lleva a la desobediencia. Y mi desobediencia frecuentemente es motivada por mis temores. Dios me está diciendo que vaya, pero no voy. Dios me está diciendo que haga, pero no hago. Dios me está diciendo que hable, pero no hable. Dios me está diciendo que corrija a mis hijos, pero no lo hago. Dios me está diciendo que me imponga las cosas que realmente son contrarias a su palabra, pero no, le tengo miedo que el hijo se rebele. Dios me está diciendo que cuando el hijo no quiere venir a la iglesia el domingo, que lo traiga conmigo, de la misma manera que yo lo obligo a ir al colegio, pero no, porque puede ser que él se rebele. Entonces mis temores me llevan a la desobediencia, con lo cual yo empeoro mis problemas. Dios comprende mis temores. Dios no tiene problema con mis temores. A Dios no le irritan mis temores. Eso no es el problema que Dios tiene conmigo. Dios no tiene problema con ninguno de mis temores. Él sabe que yo soy polvo y al polvo volveré. A Dios le irrita el orgullo con el cual yo quiero cubrir mis temores. A Dios le irrita la máscara con la que yo quiero vivir para no revelar mis temores. Pero Dios no tiene problema con mis temores, es con mi máscara. Dios comprende mis temores, pero no los acepta como excusa. Se encendió la ira del Señor contra Moisés. El temor, ¿tú sabes por qué Dios lo permite, entre otras cosas? Porque el temor es la misma razón por la cual yo debo confiar en Dios. Si yo viviera confiado, siempre sin temor, siempre sin ansiedad, yo no voy a buscar tanto a Dios porque yo no necesito. Hay un cierto temorcito que permanece contigo a la hora de predicar, a la hora de una entrevista, que es bueno. ¿Sabes por qué? Porque siempre es ese temor que te dice, tú tienes que orar, tú no has orado, ora más, confía en mí. De manera que el temor es la razón para confiar en Dios, no para desafiar sus instrucciones. El temor es la razón para confiar en Dios, pero no para desafiar sus instrucciones. Moisés está cambiando, pero los encuentros con Dios me cambian, pero no me cambian completamente. Porque él no era muy veraz todavía. Escucha lo que él dice cuando va donde su suegro. Ok, ya Dios lo convenció, ya voy a ir, ya voy. Ok, Dios, ya voy a ir. Ahora él va donde el suegro. Moisés se fue y volvió a la casa de su suegro Jetro y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Hello. ¿A eso que tú vas, Moisés, realmente? A ver si te quedan familiares vivos. Yo creí que tú habías tenido un encuentro con Yo Soy. Y yo creí que el Yo Soy te envió a sacar al pueblo de Egipto. Pero ahora tú le dices a Jetro que tú a ver si te quedan familiares vivos. Tú estás relajando, Moisés. Porque Moisés ha sido impactado, pero él no ha sido cambiado todavía. Le quedan 40 años, no solamente para trabajar en el pueblo, sino para trabajar en Moisés mientras Dios trabaja en el pueblo. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Quizás Moisés tenía miedo de que si le dice al suegro, suegro, yo voy a sacar al pueblo judío al desierto, y el suegro le hubiera dicho, ajá, ¿y cómo? Estará con una vara, con este ejército que tengo en la mano. Quizás el suegro hubiera pensado que había perdido la cabeza. Quizás el suegro no lo hubiese dejado ir con su esposa y sus nietos, porque Moisés regresa con su esposa y los nietos de Jetro. Sea cual sea la razón, si Moisés hubiese confiado en Dios, Dios le hubiese dado al suegro la gracia para creer lo que tenía que creer. Moisés pasó de ser siervo de Jetro a siervo de Dios. 4:20 del libro de Éxodo. Moisés tomó a su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés. Escucha cómo se llama la vara de Moisés ahora. ¿Cómo se llama? La vara de Dios. Ya no es de Moisés. La vara la han convertido. Moisés, ¿qué es eso que tiene en la mano? Una vara. Bueno, tírala, culebra. Coge la vara por la cola, vara. Mete la mano en el bolsillo, sácala, lepra. Vuelve, métela, limpia. Moisés, esa vara
ya no es tuya, es mía. La vara de Dios. Tomó también Moisés la vara de Dios. Con la vara que Moisés hizo y trajo cada plaga que vino sobre Egipto. Con la vara que Moisés batió y el mar se abrió. Cuando el Señor te llamó, después de tener un encuentro con Dios, tú sabes que tu vocación, tu profesión es la profesión de Dios. Tus hijos no son tus hijos, son los hijos de Dios. La lucha porque Dios se lleve a los hijos para el campo misionero y todo eso es porque todavía cree que son tus hijos, no son tuyos, son de Dios. Tu esposa es la esposa de Dios, tu esposo es el esposo de Dios. Dios es el dueño y Señor de toda la tierra y todo lo que en ella hay. Y la última vez que yo chequeé, tú y tu esposo y tu esposa y los hijos están en esta tierra. Y Dios es el dueño de todo. Tus finanzas no son tuyas, son las finanzas de Dios. Tu carro es el carro de Dios. De la misma manera que la vara pasó a ser la vara de Dios. Estamos terminando casi. Dios le dice a Moisés, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi pueblo, mi primogénito. Una de las cosas que Moisés tenía que entender, cuán especial era ese pueblo que Dios estaba rescatando. Él le llama mi primogénito. Y él llegó a entender eso. Moisés no fue enviado antes a esta misión porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Mira todo lo que tenía que ocurrir. Por un lado, Dios había dicho en el libro del Génesis, en el capítulo 15, le había dicho a Abraham, tu pueblo va a estar en Egipto 400 años esclavizado y luego yo lo voy a sacar en la cuarta generación cuando la iniquidad de los amorreos haya llegado a su colmo. Por tanto, cuando yo lleve al pueblo hebreo a la tierra prometida, lo estoy llevando para ejecutar justicia sobre los amorreos. Esa iniquidad no había llegado a su colmo. Por tanto, Moisés no ha sido enviado a una misión, porque el tiempo de Dios para esto no se había dado. Número 2, esta misión no se puede dar si Moisés no es transformado y el desierto de 40 años que Moisés tuvo bajo Jetro era necesario para la transformación de Moisés. Número 3, Moisés no podía regresar a Egipto porque durante esos 40 años había gente que querían su vida porque él era un prófugo de la justicia. Pero cuando ellos se murieron, entonces Dios le dice, no, ya se murió todo el que estaba buscando tu vida. Número 4, cuando Moisés dice que él no sabe hablar, Dios le dice, no, pero ahí está tu hermano, él habla muy bien. A Aarón también lo estaban preparando, excepto que yo no sabía. Pero a Aarón lo estaban preparando. De hecho, Dios le dice a Moisés, de hecho ya tu hermano salió a encontrarse contigo. Dios está trabajando en Moisés y está trabajando en su hermano Aarón y estaba trabajando en Egipto y de esa misma manera Dios está trabajando en muchos de nosotros. A veces las personas que están solteras, las muchachas sobre todo se desesperan, pero tienen que recordar que Dios está trabajando en ellas, formando una mujer y está trabajando en un hombre, formando un hombre para esa mujer y a una mujer para ese hombre. Y hasta que eso no ocurra, ellos dos no se pueden encontrar porque no es el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa. El desierto entonces le enseñó a Moisés, me enseña a mí humildad, obediencia, a esperar. Dios es soberano, me enseña mis temores, pero me enseña mi cura. Me enseña mis incapacidades y me enseña la suficiencia de Dios. Humildad, obediencia, cómo esperar. Moisés era un hombre impulsivo, que Dios es soberano, mis temores, también mi cura y mis incapacidades. Y con eso entonces terminamos la clase por hoy.